Bienvenidos a Horrorverse, el universo del horror. Mi nombre es Alan DVC y el día de hoy me encuentro con un gran amigo mío, fanático del terror, el misterio, lo paranormal, casos de crímenes, mitos y leyendas. Telles, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, emocionado por el tema que nos traes. Creo que es un tema que no se toca mucho y del cual yo desconocía hasta que lo mencionaste y ahí más o menos investigué un poquillo. Pero estoy emocionado por ver qué ha pasado. Que sale de aquí, ¿no? Pero bueno, esperemos que les guste este episodio, también del anterior. Y pues los dejamos con la intro y ahorita nos vemos. A los 80 tiene un lugar especial dentro del mundo ufológico, paranormal y sobrenatural. Son años en que se forjaron grandes historias de esta índole que hoy en día continúan vivas dentro de las investigaciones y conversaciones por parte de amantes del terror y el misterio. No obstante, la historia que abordaremos hoy no se compara en nada con lo antes visto en el programa. Una historia que demostrará que a veces la misma especie humana es el verdadero monstruo del cuento. En el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de los Melonheads. Y bueno, no sé si has escuchado hablar de esta historia, ¿has visto en algún medio, televisión, internet? No he escuchado nada de los Melonheads. Investigué un poco cuando mencionaste el tema y sé que son seres pequeños con cabezas como bastante prominentes que viven en los bosques de Estados Unidos. Ajá, exactamente. Bueno, ahorita vamos a ver qué son estas criaturas, pero de entrada, bueno, podemos ver que son como casos similares a criaturas como lo ha sido Railroad, Ingrid Gold, The Flatwoods. ¿Tú crees que esté relacionado a estos temas extraterrestres, algo paranormal? ¿Tú qué crees que sean tus expectativas? Yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que igual son criaturas que aún no se han descubierto. Críptidos. Son algunos críptidos que pues de repente salen a la luz. Pero justo creo que no se han descubierto porque su intención es mantenerse en secreto por que el ser humano caza muchos animales y entonces creo que igual pueden ser como sobrevivientes de alguna especie antigua o bien especies que nunca se han descubierto, sí. Ok, perfecto. Pues bueno, hasta aquí quedaría el episodio del día de hoy. Lo has dicho todo, justamente. No, exactamente, muy bien. De hecho, eso es lo que vamos a seguir viendo poco a poco en la historia. Y bueno, si te parece bien, ¿comenzamos? Sí. Bueno, a finales de los años 60 y finales de los 70, una gran parte de la sociedad estadounidense había quedado afectada por el miedo, incertidumbre y conmoción que se originó tras los acontecimientos del Mothman de Point Pleasant y la terrible tragedia que lo acompañó. Estos hechos habían marcado un antes y un después en lo que a la existencia de seres de otra dimensión, otros mundos o algo más allá de la comprensión humana se refiere. La charlatanería sobre los avistamientos ovni habían disminuido, las verdaderas apariciones de extrañas luces en los cielos se habían reducido y la ufología había cobrado más importancia, seriedad y credibilidad. Las personas solo deseaban olvidarse de lo sucedido y no saber nada más sobre la fiebre ufológica. Parecía que todo se había terminado, o al menos que las cosas se habían calmado. Sin embargo, a principios de los 70, un nuevo capítulo de terror surgiría para causar pánico en la sociedad. Una curiosa historia empezó a sonar en boca de la gente, sin que ésta tomara notoriedad. Dicha historia venía por parte de algunas personas que aseguraban haber visto algo extraño durante sus viajes a los bosques de 3 estados que estaré mencionando en un momento. Decían haber visto ojos brillantes de pequeñas criaturas en la oscuridad, las hojas de los árboles se movían como si alguien estuviera trepando, y sutiles e inquietantes gritos. Esto pasó por inadvertido. Se dijo que eran pequeños animales de los bosques o simplemente inventos de la gente para obtener un poco de fama. Historias de este tipo ya habían surgido antes. No obstante, estas empezaron a inquietar a la sociedad cuando los avistamientos fueron en aumento y quedó al descubierto el macabro origen de aquello que se estaba escondiendo en los bosques. Entonces podemos ver que, en efecto, como dijiste, es algo que está ahí en los bosques, pero como que la gente ya no presta atención después de la charlatanería. Sí, exactamente. Durante la década de los 70 se obtuvieron un total de 52 avistamientos, todos compartiendo las mismas descripciones físicas de aquello que presenciaron en los bosques.
Resulta que curioso que los 52 reportes describieran a los mismos seres, siendo que esto ocurrió en 3 estados diferentes. La noticia nunca fue reportada en los periódicos hasta principios de los 80 y todos los testigos eran desconocidos entre sí. Es casi imposible que se hayan puesto todos de acuerdo para compartir con suma exactitud las mismas descripciones. A mí me llama la atención que justo es la constante en todos estos temas de críptidos que se ven en 2-3 lugares de Estados Unidos y ya no se vuelven a ver. Sí. Y las descripciones coinciden, pero siempre, o sea, nunca es en más lugares, o sea, como que tiene su temporada y desaparecen. Yo creo que algo interesante ahí que habrá que ver es por qué eligen ese hábitat de esas criaturas, ¿no? De ser reales, que algunos casos parece que sí lo son o no lo sé. Ver qué tiene ese hábitat, qué ocurrió en ese lugar que les llama la atención estar deambulando por ahí, ¿no? Habrá que investigar. Todos los avistamientos ocurrieron cuando los individuos viajaban por las carreteras o se adentraban en los bosques de Ohio, Michigan y Connecticut. No importaba si era de día o de noche, siempre sucedían cosas extrañas. Se escuchaban pasos en el pasto y el crujir de las hojas secas. También se encontraban restos de prendas viejas, muñecas elaboradas con ramas o tela cortada de la ropa, animales muertos, sangre seca, dientes y huesos animales y humanos. Algunos intentaban llevarse una muñeca como prueba de los hallazgos, pero conforme se adentraban más a los bosques o permanecían mucho tiempo ahí, aseguran que unos seres de pequeña estatura aparecían detrás de los árboles, como escondiéndose y con intención de atacar. Estos son descritos con cabezas abultadas, venosas, algunos calvos y con rostros deformes, delgados, la boca manchada de sangre seca, tenían una apariencia humana, pero a la vez eran algo diferente y emitían sonidos parecidos a gruñidos. Estos descritos por aquellos que los vieron durante el día, algunos se movían en 4 patas, otros en 2, los calificaron como movimientos parecidos al de las arañas. Ciertos visitantes contactaron a la policía para reportar lo anterior, pero estos siempre buscaban pretextos para no ir, fingían haber revisado el área o tachar de falsos estos relatos. De hecho, un policía le dijo a una pareja lo siguiente, cito: "A la edad que tienen, ¿no les da pena creer en estas historias? Hagan algo mejor de sus vidas, en vez de creer en los inventos de la gente. Lo que vieron fue una mala interpretación, nunca pasó. Ellos no existen, no vuelvan a aparecer por aquí". Ok, me llama la atención, o sea, creo que es algo muy común de que, o sea, podría fácil suscitarse ese diálogo porque pues igual el policía ya había tenido muchas llamadas similares, ya estaba harto y el hecho de que pues, fuera una pareja y así es como de ya están grandecitos para andar creyendo en estas cosas. Pero el hecho de que fuera tan contundente, es que eso no existe, eso no existe, eso no existe, me llama la atención, así como de ya olvídenlo, ya olvídenlo porque si no se los va a cargar el payaso, ¿no? Sí, como que mucha la insistencia de no es real. Ajá, justo, en vez de darles el avión quería convencerlos de que vieron mal. Ajá, exactamente. Exacto. Los avistamientos fueron en aumento gracias a curiosos que visitaban los bosques de los estados mencionados. Todos concordaban con la apariencia de estas criaturas. Sus cabezas grotescamente abultadas fueron su mayor identificativo. Fue así como surgieron el nombre de los Melonheads o los Melonheads de Kirtland, ya que en esta ciudad de Ohio fueron donde se reportaron un mayor número de estos seres. Según la historia, en este periodo se reportaron al menos 20 desapariciones de adolescentes, 7 hombres y 4 mujeres. Todos estos supuestamente regresaron una segunda vez a los bosques por morbo, para nunca más volver a casa. Okay, se los avistaron en alguna ocasión y luego regresaron a rectificar que habían visto y fue cuando... Algunos los vieron, ya los habían visto, pero dijeron qué pedo con eso, ¿no? Se fueron y por morbo regresaron a ver otra vez para investigar y se perdieron. Chale, siento que es algo que me pasaría a mí por ir a rectificar, sí. Si queremos ir a visitar casas, Las autoridades extrañamente ignoraban las peticiones para ir a investigar. Adjudicaban todo a animales salvajes. Ufólogos se rehusaban a prestar atención a estos hechos, ya que pensaban que las personas de estos 3 estados querían crear una propia versión de los avistamientos del Dover Demon de Massachusetts, que justamente estaban ocurriendo al mismo tiempo en 1977, para ser específicos. Ya luego hablaremos de ese tema del Dover Demon. Otros relatos contaban que los Melonheads fueron vistos a las afueras de los bosques, paseando por las calles en busca de alimento. Se cree que asesinaron a perros y gatos callejeros al ser encontrados restos de ellos por las calles y que atacaron a personas que caminaban a solas por la noche, incluyendo vagabundos. Estos los describieron nuevamente con las cabezas abultadas, delgados, gruñían y que se movían como arañas gigantes. A pesar de las constantes afirmaciones de su existencia, la gente parecía que fingía que nada raro estaba sucediendo.
Los Melonheads fueron convertidos en una leyenda urbana similar a la del Bunnyman del condado de Fairfax. El episodio de Bunnyman ya está en el canal, en el programa, si lo quieren ir a ver. Entonces, hasta ahorita, ¿qué opinas de estos avistamientos? Pues me llama la atención que justo sigan como esta constante que te digo de que aparecen en 2-3 pueblos diferentes, relativamente aislados, sin conexión, y jamás se vuelven a ver. Eso me llama la atención porque pues, ha pasado en los casos de críptidos que hemos visto, ha sido más o menos lo mismo. Pero me llama la atención que, o sea, creo que sí podría ser real, porque como ya lo vimos en una subespecie de los duendes, podría ser, creo que podría ser algo así. Me llama la atención justo esta parte del policía que estaba como que muy algo que no quería, y por otro lado también veo esta parte de, bueno, me llama la atención que los ufólogos ni siquiera se interesaran en ir, cuando cualquier cosita que los llamen van a investigar a ver si es cierto o no. Entonces eso me suena a que el gobierno tenía como que muy tapado, o quería tapar mucho eso, lo que creo que aumenta mucho la credibilidad de estos seres. Sí, aparte creo que es la primera vez que no estamos viendo ufología involucrada, a excepción de Radov, pero no hay indicios de cosas extraterrestres, ¿no? Sí. Y bueno, aquí reuní unos puntos interesantes, que es como un resumen de lo que ocurrió en los 70s. Y bueno, la primera es que obviamente la bizarra descripción de estos seres es la cabeza abultada. Parece ser que se trata de una especie, porque no es uno, sino varios los que se han reportado. Se aparecen varios monstruitos. 3 estados hablando del mismo caso. Las autoridades se rehusaban a investigar y negaban cualquier existencia de estos seres. A comparación de muchos casos similares, como los que hemos hablado en episodios anteriores, los medios de comunicación por primera vez se negaban a publicar de este caso. Algunos experiodistas más tarde afirmaron que expolíticos prohibieron prestar en lo más mínimo atención al caso de los Melonheads y hablar al respecto en los medios de comunicación. Los ufólogos inmediatamente descartaron la historia como un caso extraterrestre. Fue un tema algo ignorado en su tiempo, y por último se dijo que cuando la historia de los Melonheads comenzó a sonar y se reportó haberlos visto en las calles, camionetas negras pertenecientes al gobierno estadounidense deambulaban por las calles y por los bosques de manera sospechosa. Ok, mira, acabo de cambiar mi perspectiva de que son seres o alguna especie todavía no descubierta, o algún similar a duendes. No sé, igual no estoy volando mucho, pero algún escape del área 51 o una cosa así que pueda ser, porque pues que el gobierno hubiera estado tan metido en eso de que no van a reportar y no van a decir nada, y que efectivamente les hicieran caso cuando siempre están como de voy a ir a ver. Y en la madrugada, para que no vean que están haciendo esto. Y lo que reportaron de las camionetas y tal, se me hace... Me inclino a que igual podría ser algún escape de algún experimento del Área 51 o algo así. Bueno, por Área 51 como para referirme a los experimentos como secretos del gobierno. Pues. Sí, por ahí vas. Más o menos por ahí lo de la historia de estos muchachos. Y bueno, pues vamos ya a ver lo del origen, que son 3 versiones. Y vamos a ver las 3 versiones del origen y vamos a ver cuál es la más real. En 1982, un redactor del Ohio Mystery de nombre Anthony Freeling se encontraba trabajando en una nota acerca de los Melonheads y sus avistamientos en los años 70. Cuando Anthony estaba por terminar la nota, se dio cuenta que nunca se habló de su origen, de dónde surgieron y qué eran en realidad. Nunca se hizo una investigación. Después de meses investigando, a finales del mismo año, 1982, Anthony finalmente dio con un primer estado, Michigan, en las áreas boscosas del condado de Ottawa. En esta zona, en 1957, se encontraba una antigua mansión perteneciente a la familia Felt y a un lado el asilo Junction Insane. En este asilo fue donde supuestamente los Melonheads estaban resguardados por científicos y que estos al volverse salvajes fueron liberados al bosque. Más tarde, los Melonheads descubrieron un sistema de cavernas pertenecientes a un antiguo zoológico que conectaban al asilo y a la mansión Felt. Ahí fue donde se escondieron los cuerpos de los científicos, que descuartizaron brutalmente. Los seres quedaron libres por el bosque y también se ocultaban en la mansión y el asilo. El primer avistamiento fue en 1970, cuando supuestamente 2 adolescentes paseaban por el bosque y se encontraron en el asilo y en la mansión a estas criaturas. Que actualmente, en ese momento el asilo era
una preparatoria abandonada. Okay. Entonces se metieron a la preparatoria y fue donde encontraron estos monitos. Y fueron 5 los que se encontraron y según estos chicos, estas criaturas los persiguieron hasta afuera de los bosques, hasta su auto. Okay. Supongo que a pesar de el tamaño pequeño que tienen, son rápidos para poderlos perseguir, o bien tenían como que plagado el bosque y entonces en todo el bosque había, o... Pues 5 fueron los que se les salieron supuestamente, y le digo, como dicen que caminan como arañas, en cuanto plantas algunos, yo creo que se impulsan como animales, por eso corren rápido. La Sociedad Histórica del Condado de Allegan confirmó que aquel lugar al lado de la mansión Felt nunca fue un asilo, sino una prisión, y que esta nunca contó con científicos. La mansión se convirtió en una preparatoria en el 49 y en el 77 extrañamente la convirtieron en una estación de policía. Cuando la historia de los Meloheads llegaba a su punto más alto fue cuando la convirtieron en una estación de policía. La sociedad negó la existencia de los seres cabezones, pero a su vez se limitaron a dar más explicaciones. No le permitieron al periodista acceder a artículos o reportes del lugar. Esta historia dejó con más dudas que respuestas a Anthony. Había huecos en esta versión, como también cosas raras que no le cuadraban, como también la extraña actitud de las autoridades de la zona. Aún no resolvía la incógnita de qué eran estas criaturas. Logró entrevistar a los 2 primeros adolescentes, ahora adultos, que fueron perseguidos por los Meloheads, a Al Meshkin y Justin West. Ambos le contaron lo sucedido aquella noche con lujo de detalles, con bastante seriedad, y le confesaron que pidieron ayuda a la policía, pero estos los amenazaron para que negaran lo sucedido. Esta historia también la compartieron al periódico The Holland Sentinel. Pero había un pequeño detalle dentro de la historia de estos 2 chicos. Dentro de su relato, ellos dijeron que la gente se encargó de transformar lo sucedido. El incidente había sido en un bosque de la ciudad de Kirtland, Ohio, cuando fueron de viaje por cuestiones académicas. Nunca entraron a una escuela abandonada, sino a una cabaña en medio de un bosque, con un pequeño parque enfrente a ella. Ahí fue donde encontraron a los Meloheads. ¿Cambiaron su versión? Sí, la versión de Michigan, de supuestamente los 2 cuates que los persiguieron ahí en la preparatoria y todo eso, el asilo, al parecer es falsa. Porque estos cuates dicen que no fue en Michigan, fue en Ohio, y aparte era una cabaña, no una preparatoria. O sea, parece que nos estamos topando con una historia falsa, diagonal transformada en Michigan. Pues no sé qué opinas hasta ahorita. Pues no sé, me llama la atención que haya como que tanta disparidad y no sé, que cambiaran la preparatoria abandonada por una cabaña, no sé. La versión de ellos. No sé, como que me hace pensar que o bien alguien se inventó la historia de que era en la preparatoria, o bien le dijeron a estos güeyes como, no, vas a decir que es esto y ya, porque ya embarraste mucho el papel. Sí, aparece. Yo lo que entiendo aquí, porque dicen que la policía los amenazó, que ellos cuando declararon eso empezaron a decir que fue en los bosques de ahí de Michigan, y que fue en la preparatoria y todo eso, ¿no? Pero dijeron años más tarde que no, que fue en Ohio y era una cabaña. En 1983, Anthony se trasladó al segundo estado, donde también surgieron avistamientos de los Meloheads, en Connecticut, en los bosques de los condados de Fairfield, New Haven y una supuesta carretera denominada Dracula Drive. Algunas comunidades dentro de Fairfield, como Trimble, Stratford, Monroe, Shelton, Easton y Weston, así como también en pueblos de New Haven, como lo son Southbury, Oxford, Seymour y Milford, coincidían en las mismas características de los avistamientos como los de Michigan. Aquí encontró una historia similar a la de Michigan, con la diferencia de que el asilo estaba en el condado de Fairfield. Este asilo era para criminales con graves desórdenes mentales, pero esta se quemó en 1960, asesinando a la mayoría de los reclusos y autoridades. De 10 a 20 presos sobrevivieron y lograron escapar al enorme bosque de Fairfield. Los primeros meses se alimentaban de animales que hallaban por la zona y al mismo tiempo a reproducirse. Tras la llegada de los terribles inviernos y la dificultad de encontrar animales, decidieron cometer canibalismo. Primero se comieron algunos bebés y después entre ellos. Supuestamente esto fue lo que provocó que desarrollaran hidrocefalia y atacaran a cualquier persona que entrara a los bosques, viéndolos como alimento. Anthony se percató que sonaba demasiado ficticia esta historia. Encontró que nunca hubo un asilo, no existe ninguna carretera llamada Dracula Drive, y además de que el canibalismo lógicamente no provoca hidrocefalia. Había muchas incoherencias en esta versión, no resolvió ninguna de las dudas pendientes. Sin embargo, le llamaba la atención que se mencionara repetidamente un supuesto asilo.
Entonces, finalmente llegamos al último de los estados, Ohio. El periodista descubrió que este estado era donde más avistamientos habían reportado, específicamente en la ciudad de Cleveland. Para su sorpresa, fue en este estado donde se reportaron las desapariciones de 31 personas, siendo los 20 adolescentes, los 7 hombres y 4 mujeres que mencioné hace un rato. Además, donde también sucedió el primer encuentro reportado, el de los 2 jóvenes de Michigan, que se formó en la historia. Ohio parece ser el lugar donde realmente se originó la historia, y lo que terminará de afirmar esta teoría es la siguiente historia que descubrió Anthony en uno de los antiguos archivos de la biblioteca de Kirtland. Esto lo dejaría aterrado. Y ahora sí vamos con la historia que parece ser la real. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en el 45, muchos soldados estadounidenses quedaron con graves secuelas. Algunos solo querían apartarse del mundo, volver con sus familias. Todo trabajo en curso fue suspendido y todos fueron enviados a sus hogares. Tal fue el caso del Dr. Jonah Crow, un joven médico que durante la guerra fue asignado al departamento de cirugías para soldados heridos en batalla. En aquel entonces era un semi-aprendiz, ya que contaba con numerosos conocimientos medicinales. Todo marchaba en orden hasta que algunos de sus compañeros con más experiencia llevaban soldados alemanes heridos a cirugías. No lograba comprender por qué tenían a personas del bando enemigo con ellos y por qué dichas operaciones eran realizadas en quirófanos subterráneos, a diferencia de los otros que se hacían en hospitales. Un día presenció una de estas operaciones. Sus compañeros comenzaron a realizar experimentos con los soldados alemanes capturados. Desde lobotomías, extirpación ocular, retiraban los dientes y la lengua, amputación de las extremidades, inyección de químicos al cerebro, entre muchos otros. Crow sintió repugnancia al ver estas escenas, pero fue amenazado con nunca hablar de lo sucedido. Al finalizar la guerra, estos lugares subterráneos fueron abandonados y quemados, aunque Crow logró rescatar libros y equipo médico. Volvió a su hogar en Michigan con su esposa e hijo, pero esto ya no era el mismo de antes. La guerra, las brutales escenas de los experimentos lo habían traumado. Durante su tiempo libre, leyó los escritos de sus compañeros médicos y descubrió que los experimentos que ellos realizaban eran en realidad un método de tortura que los médicos nazis aplicaban a sus prisioneros. Sus compañeros simplemente los torturaron de la misma forma. Por alguna razón, Crow sintió una gran excitación al leer esto y su percepción de la guerra y los experimentos habían cambiado. En 1953 se mudó a Kirtland, Ohio, con su familia a una cabaña muy grande en medio del bosque. Según él, era porque quería estar alejado del mundo y quería un mejor lugar en el bosque para vivir en paz. Creo que es posible que justo sea experimentación de los nazis. No lo había pensado de que viniera desde esa época, pero al final en ese momento se hicieron mucha experimentación a lo bestia. Entonces creo que igual sí es posible que de alguno de los experimentos les haya salido. O igual no era esa la intención, pero algo hayan hecho con un experimento de esos. Crow asistía con frecuencia a distintos hospitales de la ciudad, ya que era un cirujano muy respetado. El hospital para huérfanos de Kirtland le pidió que permaneciera 6 meses atendiendo a niños que necesitaban atención médica urgente, ya que algunos padecían enfermedades de mucha atención, entre ellas el cáncer, tumores e hidrocefalia. Este aceptó, mantuvo buena relación con los niños, pero quien se encariñó más con ellos fue su esposa, la señora Elizabeth Crow, quien era conocida por su carácter amigable y tierno. Solía visitar a su esposo en el hospital y de paso darles regalos a los menores. Era tanta la convivencia que empezaron a verla como su madre. En 1954 el hospital quedó en la quiebra, pero Elizabeth negoció con las autoridades para hacerse cargo de algunos niños y llevárselos a vivir a la cabaña en el bosque. Su esposo Jonathan estuvo de acuerdo, comprobó económicamente que podía mantenerlos y que la cabaña era muy grande. Tenía lo necesario para que 18 niños vivieran ahí. Ok. O sea, tenía varas, sí. Pensé que serían unos 5 o 6 niños. No, sí. Los 2 primeros años estuvo todo en orden. El Dr. Crow les daba asistencia médica, la señora Crow los cuidaba con el mismo cariño que a su hijo biológico, y el menor jugaba con ellos en un pequeño parque que había mandado a construir su padre. Ya llegamos al parque que mencionamos también unos otros cuantos atrás, enfrente de la cama. Sí. Pero la tragedia no tardó en llegar. En 1957, la señora Crow fue diagnosticada con cáncer de huesos. De los pocos meses falleció. Los niños habían quedado devastados al perder su figura materna, su protectora. El Dr. Crow nunca se perdonó el no poder haberla salvado. Incluso culpó a los menores por ello. Dijo que de no haber puesto toda su atención médica en ellos, pudo haber impedido la muerte de su esposa.
La luz del lugar se convirtió en oscuridad. El odio terminó de podrir la mente de Crow. Técnicamente secuestró a todos los niños, incluyendo a su hijo. Los envió al sótano de la cabaña, los encerró en jaulas y nunca les permitió salir. Durante toda su estancia en la cabaña, había estado estudiando los experimentos nazis con base en los libros que había recuperado de la guerra. Ahora comenzaría a ponerlos en práctica con los niños. Los que ya tenían hidrocefalia les inyectó más líquido en los ventrículos del cerebro hasta deformarlos por completo. El tamaño de sus cabezas quedaron como un melón. Aquellos que tenían otras enfermedades les provocó hidrocefalia utilizando el mismo método, inyectándoles el líquido en el cerebro. También les practicó lobotomías con el fin de hacerlos perder todo sentido del razonamiento, dejándolos como animales y que estos lo obedecieran, que lo vieran como su amo. La bizarra mentalidad del Dr. Crow surgió cuando en aquellos libros descubrió el por qué los nazis hacían experimentos. Estos tenían la creencia de que al lobotomizar e inyectar ciertos químicos al cerebro, estos transformarían el comportamiento y mente humana, con el fin de esclavizar y obtener un ejército de fenómenos. Gracias a su comportamiento de animales y hostiles podrían ganar la guerra más fácil. Tras una severa cantidad de experimentos realizados en los niños, un día decidieron defenderse y atacaron en conjunto al doctor. En medio de la pelea, una linterna de queroseno encendida cayó al suelo, causando un incendio. El fuego se propagó rápidamente por la madera. Algunos niños, junto al Dr. Crow, murieron quemados. Otros lograron escapar y ocultarse cuando las autoridades llegaron a la escena a extinguir el fuego. Se encontraron con los cuerpos calcinados del Dr. Jonathan Crow, el de 6 niños, y también se encontró el cuerpo de la señora Elizabeth Crow dentro de un refrigerador en el sótano de la cabaña. Se cree que después de su muerte el Dr. Crow practicaba experimentos en su cadáver. Pues estaba muy enfermo este güey, ¿no? Sí. Dentro del sótano habían frascos con líquido que conservaban cuerpos de fetos y bebés deformes en los que practicó taxidermia. Estos cuerpos los consiguió cuando realizó abortos ilegales, tanto de pacientes que conocían su trabajo como también de huérfanos que ya estaban más grandes de edad. Algunos medios dicen que el mismo Crow abusaba de ellos y lo obligaban a abortar. El gobierno puso todos sus esfuerzos para ocultar este atroz episodio, ya que al exponer el caso se podrían meter en un gran problema. El haber dejado a 18 niños enfermos al cuidado del matrimonio era totalmente ilegal. Cuando el hospital de huérfanos cerró, lo que el gobierno menos quería era gastar dinero y tener que hacerse responsables. Por esas razones facilitaron lo anterior mencionado a Crow. En los años siguientes nunca se tomaron la molestia de hacer revisiones a la cabaña para asegurar el bienestar de los niños. También revelar que uno de los mejores médicos de la época se convirtió en un monstruo manchaba la imagen de la medicina y a los héroes norteamericanos de la guerra. Muchas personas podrían parar a la cárcel si este acontecimiento salía a la luz, así que todo pasó de inadvertido y el caso fue archivado. Sin embargo, olvidaron un pequeño detalle: preguntarse qué había pasado con los niños sobrevivientes. Al inicio, era un grupo pasivo, pero su mente había sido distorsionada. Perdieron el habla y solo se comunicaban con gruñidos. El hambre los estaba convirtiendo en seres salvajes. Se alimentaban de ciervos, conejos, aves y de algún perro o gato perdido. La carne de animal no fue suficiente y ahora quería la humana. De esta forma se hicieron notar más e iniciaron una cacería contra aquellos que se metieran al bosque, siendo los primeros los 2 chicos de Michigan que apodarían por primera vez a estos seres como los Metalheads. Mira, me gusta mucho la historia, me llama la atención porque se me hace bastante creíble. Yo siento que justo esta parte de que empezaron a comerse a las personas, creo que fue también una manera de venganza, de nunca nos buscaron, siempre les valimos madre. Entonces la persona que entre aquí pues, lo vamos a matar porque es nuestro territorio. No tanto a que los animales fueran insuficientes, sino para un rollo más de venganza. Por eso sí. Pero wow, me parece muy interesante y me deja pensando que son niños realmente. No es ninguna criatura, nada, son niños. Eso me hace pensar que pues sí es real. O sea, no tengo con qué debatir, como no creo que sí, yo creo que sí podría, es algo muy real, que es muy posible que sí sea real. Iniciaron una comunidad también. Ajá, sí, justo. Porque el bosque de Kirtland sí está bastante grande como para armar una comunidad ahí. Y también me hace más sentido que el gobierno lo intentara ocultar tanto y que justo también los policías de la zona estuvieran como, no, eso no existe y tal. Entonces porque ya se están uniendo las piezas, ¿no? Ajá, sí. Sí. Sorprendente. Exacto.
De ahí en adelante, todo aquel que asistía al bosque se topaba con ellos. Algunos desaparecieron y otros se encomendaban a cazarlos sin éxito alguno. El morbo invadió a la sociedad. La historia fue haciéndose más famosa hasta llegar a Michigan y Connecticut, dando a entender que los avistamientos en estos dos estados siempre fue una mentira, siendo Ohio el único con reportes fidedignos. Desviar la atención. Los Meadowheads también han podido ser vistos en Wisner Road y en el cementerio King Memorial, donde fue enterrada Elizabeth Crowe, su madre. Al parecer, en ciertas ocasiones la van a visitar, dándonos a entender que quizás no perdieron de todo su razonamiento. Cuando la gente empezó a hablar de ellos, las autoridades se alertaron y entendieron que se trataba de los niños que nunca pudieron ser encontrados. No obstante, consideraron que era mejor mantenerlos ocultos. Cuando uno haya sido visto fuera del bosque, ya sea en las calles de Kirtland o en cualquier parte de la carretera, estos se encargarían de regresarlos utilizando armas o incluso asesinándolos de ser necesario. Al ser un caso clasificado, estos negarían siempre su existencia, ayudar a aquellos que los hayan visto e ir a investigar el área. A pesar del gran descubrimiento del periodista Anthony, nunca le fue permitido publicar una nota acerca del Dr. Crowe y que el caso de los Meadowheads debía manejarlo como una leyenda urbana de Ohio, Michigan y Connecticut. Le dijeron que podía perder su carrera si se atrevía a manejarla como real, y así fue. Hoy en día la historia del Dr. Jonathan Crowe, los Meadowheads y los avistamientos conocidos son considerados una simple leyenda. Esta ha ido a transformarse con el tiempo en Michigan y Connecticut, integrando en ocasiones al Dr. Crowe como un dentista en vez de un cirujano, que los fantasmas de los niños fallecidos aparecen dentro de los bosques y el asilo, que el Dr. Crowe fue colgado por una cadena y esta se puede escuchar arrastrándose dentro del bosque, etc. Pero lo original siempre fue y será la historia de Ohio. No obstante, se cree que un grupo de Meadowheads migraron a los bosques de los otros dos estados y que eso explicaría los avistamientos que fueron considerados reales. Años después, la leyenda de los Meadowheads, siempre omitiendo la historia del Dr. Crowe, fue publicada en más periódicos. Algunas personas escribieron al Ohio Mystery sus experiencias con los Meadowheads. Hasta este punto, los avistamientos reales y ficticios se mezclaron, haciendo imposible saber cuáles son los reales y cuáles no. La historia del Dr. Crowe también fue transformada en su totalidad por personas que querían alimentar la leyenda, y ahora sí los periódicos la hicieron pública. Ok, pues sigo en eso, o sea, se me hace un caso muy creíble y creo que se explica muy bien o justifica muy bien por qué la policía lo tenía como tan oculto y el por qué no se publicó en su momento. Y no sé, o sea, también me hace sentido de que ya teniendo tanto tiempo y siendo y que empezó a crecer la comunidad, también se me hace razonable por qué migraron por qué hubo avistamientos en otros lados, porque migraron, al final creció la comunidad. Pero no sé, me llama la atención todo eso. Creo que sí es real, pero siento que ya van muchos años como para que siga la comunidad tan oculta. No sé, también podría ser eso de pues ya, o sea, nosotros ya somos aparte del resto de la humanidad y pues que se jodan ellos. Sí, también nos ocultan el gobierno, nos revelan. Y bueno, también hace sentido que emigraran porque técnicamente, pues sí, cuando les pasó lo de los experimentos eran niños, pero pues, crecen, sí, ¿no? Se vuelven adultos y pues entre ellos se reproducen y pues que va creciendo. Sí, ahí se explicaría por qué el mayor número de avistamientos, ¿no? El periodista Anthony nunca más volvió a ser visto. La leyenda de los Meadowheads y el Dr. Crowe quedó en el olvido durante años. Las apariciones de restos animales, sangre, muñecas y ropa en los bosques continuaron, pero fueron atribuidas a razones extrañas o de plano sin dar explicaciones. El sitio donde estaba la cabaña de Crowe ahora es un pequeño puente. No se ha encontrado su tumba en ningún archivo, al menos público, que demuestre su existencia. Sin embargo, el periodista Anthony aseguró que en su momento haberlo encontrado en una base de datos de la ciudad, que misteriosamente fue destruida poco después. Y por último, la tumba de Elizabeth Crowe sí existe en el cementerio King Memorial. Ok, yo me inclino más porque sí es un experimento y el gobierno trata de ocultarlo justo porque en el momento lo ocultaron porque les iba a ir muy mal de que permitieran que eso pasara. Y ahora ya es como de, bueno, ya la gente se creyó la leyenda, ya no les cargues más, pues niégalo todo. Mira, es de los casos que has presentado aquí en el programa, se me hace de los más reales, y el que más posibilidades tiene de ser real. Muchas partes que tienen que ser real, que creo que es el que menos mezcla de cosas cosas de ficción tiene. Sí, yo creo que este es
pues que yo creo que ni siquiera tiene nada que ver con críptidos ni nada de eso. Sí. Claro, la leyenda te lo pinta como que son criaturas, pero Sí. ya cuando ves el transformo pues te das cuenta que son seres humanos. Y bueno, justamente para los que nos estén escuchando o viendo, si todavía creen que hay algo de falso en la historia o hay dudas todavía, pues aquí hay una última historia de un último avistamiento de estos, de estos muchachos. Años después del furor de la leyenda de los Mellowheads, en 1997, en Kirtland, Ohio, un joven inglés llamado Paul Davis, quien llevaba años viviendo en Estados Unidos, se graduó de la universidad. Después del evento, Paul asistió por la noche a la fiesta organizada por la institución. Al terminar condujo hasta su hogar, pero debía atravesar necesariamente el bosque de la ciudad. En un momento, su concentración fue interrumpida. Frenó de golpe cuando vio a un hombre cruzar corriendo la carretera. Paul bajó inmediatamente del auto porque pensó que había alcanzado a golpear al hombre. La oscuridad le impedía verlo bien, pero alcanzaba a distinguir su figura que estaba de pie a la orilla del camino. Cuando Paul se acercó a él y le preguntó si estaba bien, el hombre caminó hacia adentro del bosque y la luz de la luna le permitió al joven apreciar las características físicas del sujeto en cuestión. Era un hombre muy delgado de 50 o 60 años, medía aproximadamente 1,80, portaba unos viejos pantalones marrones y una camisa blanca con manchas marrones, similares a la sangre seca. Su rostro estaba deforme, la boca chueca, dientes rotos y amarillentos. Parecía tener oftalmopatía, es decir, una enfermedad ocular donde los ojos parecen estar salidos de la cuenca craneal. Y lo más llamativo, su cabeza era calva, venosa y muy abultada, con hidrocefalia, del tamaño de un melón. Paul quedó horrorizado, pero admitió con mucho dolor que su miedo incrementó al grado de orinarse en los pantalones cuando detrás de aquel sujeto surgieron otras 5 personas con características similares, entre ellas 2 mujeres. El grupo solo lo observaba. El primer sujeto reaccionó violentamente gruñendo y corriendo hacia él cuando el joven huyó hacia su auto. Logró escapar, pero no sin antes que el extraño hombre le golpeara el vidrio de la puerta del conductor. Le contó lo sucedido a Robert Jones, un profesor con quien mantenía una buena amistad. Este le comentó que existía una antigua leyenda que fue popular en los 70s, llamada los Mellowheads de Kirtland. Parecía ser que aquellos niños ahora eran adultos y crearon una comunidad dentro de los bosques. Paul desconocía por completo la leyenda y cuando el profesor se la contó, el joven le preguntó si creía que era real. Este le respondió lo siguiente, cito: "A la sociedad siempre se le ocultarán ciertos hechos, siempre ha sido así. Nosotros mismos nos convencemos en no creer a pesar de tener respuestas enfrente. Supongo que es la ignorancia y cómo somos moldeados socialmente. Pero yo te pregunto a ti, a pesar de lo que viste esa noche y lo que te he contado hoy, ¿crees que aquello fue una simple coincidencia con la historia o que las leyendas suelen tener algo de verdad oculta?" ¿Qué te pareció eso? Pues bastante interesante, me gustó mucho la historia, porque justo le pasó a alguien que no tenía ni idea de la anécdota y que pues no podría inventarse algo. Y creo que, te digo, o sea, de las cosas que has presentado aquí de seres extraños y tal, creo que es la más real, la que más me ha convencido, y yo creo que pues sí es muy posible que estos niños pues sí hayan sobrevivido el tiempo suficiente y que hayan hecho su comunidad alejada de todo, y que las autoridades, justo para no hacerse responsables, lo ocultaron y lo manejaron siempre como una leyenda. Sí, creo que se puede también comparar mucho, pues, más o menos con comunidades pues, esquimales, ¿no? Que sabemos que existen, pero están apartados, ¿no? Que tienen su propia cultura, creencia, etc. Creo que podría ser el mismo caso con ellos, nada más que las razones pues, son un poco diferentes, fueron relegados de la sociedad y de todos los experimentos, etc., ¿no? Y creo que hace bastante, o concuerda bastante bien el tiempo de cuando fueron niños, los avistamientos, y ahora adultos. La edad que tienen, sí, justo en eso. Sí, justamente. Entonces, bueno, hasta aquí queda la historia de los Mellowheads. Y bueno, justamente hay una adaptación de una película de ellos que se llama The Legend of the Mellowheads de 2010, que es bastante mala. Pero ahí está, por si la quieren ver. Y también vi un artículo bastante curioso donde dicen que ellos sirvieron como inspiración para realizar la saga del Camino hacia el Terror. No sé si ubicas esa. Sí, también es mala. Sí, bastante mala, que es bueno, ahí no tienen hidrocefalia, pero sí están deformes. Sí. Y es el mismo caso, personas que van al bosque y es una comunidad, bueno, es un grupito, ¿no? De güeyes, como 4, que los atacan, ¿no? Entonces,
dicen que los Meronheads sirvieron como una media adaptación para ellos, pero para no hacerlo tan obvio, pues quitaron la parte de las cabezas y lo de los niños. A mí me gustó mucho la explicación que le dio el profesor cuando le preguntaron que si él creía. Creo que si muchas veces nos negamos a creer cosas, nada más por no pensarle un poquito más allá. Es que yo creo que también las películas y todo lo que vemos en el cine nos moldea y automáticamente dices, esto lo vi en una película, es falso. Sí, justo. Entonces me llama mucho la atención, se me hace una explicación muy buena y yo creo que el caso pues tiene muchas posibilidades de ser cierto. Sí, aquí la pregunta, bueno, si lo buscan en internet siempre lo tachan como una leyenda urbana nada más. No hay un lugar donde diga que sí pasó, obviamente, ya vimos por qué. Pero bueno, aquí la pregunta para el público es si que se trata de una leyenda urbana nada más o realmente pasó esto, ¿no? Sí, que todo parece que sí. Entonces, bueno, hasta aquí por mi parte será todo. No sé si quieres agregar algo más. No, básicamente justo eso, que me sorprendió mucho el caso. Pensé que iba a ir por un lado más hacia duendes y tal. Y me sorprendió mucho que se fuera algo más real, algo más oculto, algo más morboso. Y pues no sé, excelente el caso. Qué bueno que nos lo presentaste. Y me quedo que me explota la cabeza, me quedo en shock porque justo culero, ¿no? Es que sí, o sea, me hace algo que incluso podría pasar ahorita, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que posiblemente sí sea un caso real. Sí, ya aparte el público tiene la última palabra. Sí, coméntanos qué opinan de este caso. Creo que también este episodio da apertura en el futuro, por supuesto, a un caso de experimentos nazis. Sí. Y rusos, ¿no? También, que está el experimento del sueño. Justo. Entonces da apertura para eso. Y el de Mothman, pues ya pronto pasa aquí en el canal. Ya, como pueden ver, ya lo estoy mencionando de nuevo aquí. Un episodio especial. Sí, entonces el de Mothman, ya es otra cosa. Ya no se acerca mucho a esto, pero se hace referencia aquí. Sí. Se está construyendo el caso. Sí, es una película, chavos, ¿no? Todos los episodios y se va uniendo todo. Entonces, bueno, pues hasta aquí quedaría el episodio. Tienes muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti por el tema y igual agradecer al público por el apoyo que nos están dando y que sigan compartiendo los videos y sigan comentando aquí qué les parece los temas que traemos y si les interesaría algún tema, comenten abajo para poder traerlo en un episodio futuro. Y pues síganos en nuestras redes sociales, vean los anteriores episodios y pues muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.